Bueno, y es que hablar de comunicación y todos estos procesos es sin duda apasionante y sobre todo tener como invitados a personas que saben del tema y que aparte de ello lo saben transmitir, que es una cosa también muy esencial. Y es que en esta ocasión vamos a compartir un espacio con un profesional, pero aparte de ello, voy a destacar de este profesional dos cosas muy particulares. Primero, que es una gran persona y aparte que lo considero un amigo muy especial. Con Harold Hughes. Harold, un gusto. Harold es doctor en política, ¿verdad? Ciencias políticas enfocadas a políticas públicas, ¿verdad, Harold? En gobierno y políticas En públicas. gobierno y políticas públicas. Además, una maestría en marketing enfocada a relaciones públicas, ¿verdad? Y también graduado del bachillerato y licenciatura en comunicación. Y hago énfasis del bachillerato porque Harold es costarricense y allá bachillerato es como una etapa previa dentro de la universidad, también de la carrera. Harold, un gusto, de verdad, y gracias por tu tiempo. No, encantado, Juan Ramón. Segundo tus palabras, encantado siempre de compartir, además de fortalecer ese vínculo de cooperación que hemos venido desarrollando entre los países centroamericanos y particularmente la Universidad Don Bosco de El Salvador y la Universidad de Costa Rica, que hemos venido procurando integrar esfuerzos. Por supuesto, siempre es un placer compartir el espacio y tener el agrado de conversar y compartir algunas perspectivas profesionales con ustedes y encantado de estar acá en el espacio. Gracias. Y es que dentro de tu experiencia, Harold, aparte de la experiencia educativa, que es también donde te has desarrollado, has tenido experiencia en ambos lados, ¿verdad? En el lado público y en el lado privado. Y ahí tienes esa experiencia de comunicación, ¿verdad? Así es, me ha tocado una trayectoria ya cerca de 30 años, donde he tenido la oportunidad de desempeñarme en el ámbito público, privado, organismos no gubernamentales. Trabajé con Naciones Unidas en el desarrollo de algunos proyectos y posteriormente ya en el ámbito académico universitario, ¿verdad? Entonces el panorama está claro que podemos hablar de este tema desde todas las perspectivas. Que Claro, bueno, y para encantado. aprovechar el tiempo, Harold, lo que nos compete es este factor del diagnóstico comunicacional. Hablamos de este tema muy particular que a veces se deja de una forma secundaria ahí, o que no se le da tanta importancia. Pero desde tu experiencia, Harold, quisiera que nos comentaras qué es hacer un diagnóstico comunicacional como tal en cuanto a términos y características. Claro, encantado. Ciertamente el diagnóstico es el pilar fundamental de cualquier estrategia que queramos diseñar o cualquier campaña que queramos implementar, porque es lo que nos va a permitir tener información certera para orientar la toma de decisiones. El diagnóstico nos va a permitir conocer a nuestro público meta, nos va a permitir conocer el contexto, las características socioculturales alrededor del área geográfica donde estemos interesados en implementar las estrategias, y esto pues lo que nos va a permitir es ser más asertivos en la toma de decisiones al momento de trabajar en la parte de planificación, estructuración del mensaje, diseño de las estrategias y pues garantizar un mayor éxito de estas propuestas de comunicación que estemos interesados en implementar. Entonces, en este sentido, el hecho no solo, Harold, es que hablamos del aspecto comunicacional, sino que también el diagnóstico implica conocer al cliente, conocer a la organización, lo que es la organización y también complementado al factor de comunicación. Sí, sin lugar a dudas, porque al final las características sociológicas van a determinar temas como el tratamiento y el abordaje del mensaje, ¿verdad? Si vamos dependiendo del contexto en el que estemos interactuando, a veces es más organizacional en términos internos de las estructuras y a veces es más externo, más hacia públicos diversos. Cuando tenemos una situación como la pandemia, para hablar con algunos ejemplos concretos, las instancias gubernamentales del área de salud tenían que transmitir un mensaje hacia un público muy heterogéneo y eso dificulta
un poco la perspectiva, porque hay que trabajar elementos informativos, pero también de sensibilización alrededor de factores conductuales, como que como la resistencia de las personas a usar las mascarillas, por ejemplo, o la resistencia de las personas a vacunarse, que eso lo vimos en todos los países del mundo. Es decir, todos los países tenían grupos de resistencia, indistintamente del nivel y de las proporciones, pero siempre había algún factor de esta naturaleza. Entonces, ahí esta parte es muy importante entenderla, ¿verdad? Para poder hacer un abordaje asertivo que permita convencer a las personas de la importancia de atender, en ese caso concreto, recomendaciones puntuales como el distanciamiento, el uso de mascarillas, etcétera, y también trabajar un poco de alguna manera, contrarrestar o neutralizar aquellos mensajes que empezaron a generarse en el marco de noticias falsas y de especulaciones, ¿verdad? Donde siempre había alguien que recurría a las teorías de la conspiración para decir que esto era un invento, que esto no existía, que, ¿verdad? Hay una serie de cosas absurdas que circulaban en redes sociales y que de alguna manera empezaban a generar una movilización desde las emociones y desde la desinformación, y que eso pues implicó un abordaje ahí más intenso, ¿verdad? En el ámbito interno de las estructuras organizacionales, también tenemos dimensiones distintas, dependiendo de factores clave como el tamaño de la organización, las características de su población, de sus colaboradoras y colaboradores, del lugar geográfico donde esté ubicado, porque esto también de alguna manera nos da algunas luces sobre cuáles son los factores culturales que tienen incidencia en esa región o en esa área en particular, y que no podemos desconocerlos para efectos de abordar temas de orden conductual, por ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces ya tomando en cuenta ese referente o ese contexto en general del proceso de realizar un diagnóstico, ¿cuál es la finalidad de hacer un diagnóstico? ¿Qué buscamos al hacer un diagnóstico comunicacional? Claro, el diagnóstico en primer lugar nos permite conectar de manera más asertiva con los públicos organizacionales y concretamente tener acceso a los insights. Estos insights son datos internos que nos van a permitir conocer aquello que está por debajo de la superficialidad evidente. Por ejemplo, hubo en algún momento una campaña que se hizo en Costa Rica. Estábamos experimentando una fuerte afectación por el cólera. Y entonces, digamos que lo que se quería era trabajar más preventivamente. Tal vez no era tanta la gravedad de casos como el potencial riesgo que había por los contagios emergentes. Y entonces se hizo una campaña intensa para lavado de manos, y el Ministerio de Salud lleva unos afiches que tenían unas manos y un lavatorio, ¿verdad? Para, digamos, de alguna manera ilustrar el proceso de lavado en el lavatorio que hacíamos regularmente. Y esto se lleva a unas poblaciones indígenas. En Costa Rica son poblaciones de baja densidad, es decir, son poblaciones que no tienen muchos habitantes y están en lugares muy específicos, pero es parte de nuestra territorialidad y nuestras características, digamos, de población. Pero ellos, digamos que nunca pudieron decodificar el mensaje adecuadamente, porque dentro de la idiosincrasia indígena, para ellos tener una parte del cuerpo separada del resto era un acto de mutilación, ¿verdad? Entonces el hecho de ver parcialmente los brazos y solo las manos en aquellos afiches ya les representaba digamos, un mensaje disonante, ¿verdad? Porque para Contrario ellos eso era... Y claro, porque ellos no entendían por qué aparecía una persona mutilada ahí, ¿verdad? Y ya eso era un efecto negativo. Y el otro efecto complicado era que no tenían lavatorios. Ellos manejan un sistema basado en cañas de bambú para hacer el traslado del agua, y entonces nada de lo que había ahí les resultaba ni familiar, ni agradable, ni accesible para lo que se quería en términos de transmisión del mensaje. Entonces, este es un caso concreto donde conocer estos insights, haber tenido la posibilidad de ir a hacer una investigación previa para validar el mensaje y lograr hacer las modificaciones necesarias para que cumpliera el objetivo, era un elemento fundamental. No todos los casos son tan drásticos, ¿verdad? En términos de características, a veces hay un poco más de
homogeneidad en cuanto a los aspectos conceptuales, pero sí siempre hay factores, por ejemplo, de consumo mediático, ¿verdad? Entonces, saber a qué población le queremos llegar, cuándo usar Snapchat, cuándo usar, ¿verdad? De esta diversidad de redes que tenemos ahora, cuándo usar un Instagram o un Pinterest o un Facebook, o cómo complementamos, le pautamos a prensa escrita, vamos con radio, ¿verdad? Porque también estos hábitos de consumo mediático nos van a dar luces muy, muy concretas de a dónde nos pueden leer y claramente cada vez más es necesario tener estrategias multicanal para poder lograr, digamos, llegar de manera más asertiva y contundente a las poblaciones. Y también factores conductuales, de acuerdo con los rangos etarios, por ejemplo, son esencialmente importantes. Hay algunos lineamientos en la parte de mercadeo que dicen que a las personas mayores de 50 años es más fácil llegarles por la vía del temor. Entonces, si yo le quiero vender un seguro a una persona, es más fácil hablarle de los riesgos que corre al no tener el seguro que de los beneficios. Entonces, la gente por temor adquiere el seguro. Entonces, es parte de estas estrategias dependiendo de a quién hablamos, cómo nos comunicamos, cuál es el contexto y estructura del mensaje, etcétera, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a permitir optimizar no solo los recursos, sino que garanticemos una mayor efectividad del mensaje y la campaña. Sin duda, este diagnóstico es como conocer el terreno donde vamos a construir nuestra casa, y a pesar de que ya tengamos un previo diseño, ¿verdad? Así es, Juan Ramón, sin lugar a dudas. Y es que a veces hay elementos que parecieran ser muy lógicos, pero no son tanto en la práctica. He visto lugares donde se desarrollan campañas importantes sobre reciclaje. Vamos a plantear ejemplos concretos. Y resulta que se le dice a la gente, separen los residuos. Bueno, la gente tiene diversos problemas para reciclar y almacenar transitoriamente los residuos, pero además pasaba que nadie llegaba a recogerlos. Entonces la gente abandonaba el proyecto o abandonaba la idea, o de repente tenemos propuestas de reciclaje y nos damos cuenta que los códigos de clasificación varían. Entonces usted llega a un centro comercial y hay 4 canastas, llega a otro lugar hay 3, en otro lugar hay 7, y los colores y el uso de ciertas grafías para identificar. Entonces ya usted al final no sabe dónde va cada cosa, ¿verdad? Entonces sería muy importante no solo universalizar los conceptos gráficos alrededor de cada segmento de clasificación, sino también los colores de los contenedores, por ejemplo. Entonces usted sabe que todos los contenedores donde hay gris van latas, donde es café va cartón, etcétera, ¿verdad? Digo, porque además la idea es que haya algún componente lógico, ¿verdad? Yo nada gano con poner algo de color rosado, por ejemplo, ¿verdad? Que no me va a mí a transmitir ningún concepto relacionado con los productos propios del reciclaje. Entonces, digamos que estos elementos parecieran ser muy sencillos, muy inferibles, pero en la práctica no lo son tanto. Entonces, este factor es necesario. Nos han pasado cosas más sutiles, ¿verdad? Por ejemplo, trabajando para el Ministerio de Economía, nos dimos cuenta de que muchas personas llegaban a reclamar la garantía porque algún bien se les había descompuesto, pero de ahí no traían la factura de compra, ¿verdad? Y entonces la factura era un elemento fundamental para identificar en primer lugar el periodo de vigencia de la garantía, verificar la compra, etc. Entonces, al no tener factura, perdía la garantía. Resulta que hacemos una campaña, ¿verdad?, que decía pida la factura, pero de manera simultánea salió una campaña del Ministerio de Hacienda pidiéndole a los consumidores que pidieran factura a los comercios para garantizar que el comercio pagaba los impuestos correspondientes. Entonces nuestro mensaje se confundió y la gente entendía que nosotros lo que apoyábamos era este tema fiscal, ¿verdad? Y entonces pedían la factura, ¿verdad? Lo cual fue un éxito, pero fue absolutamente infructífera la campaña porque la gente de igual manera la pedía y luego la votaba, ¿verdad? Le favorecía más Hacienda, entonces. Claro, o sea, al final no cumplimos el objetivo por una precisión verbal, ¿verdad? O gramatical, donde realmente tuvimos que relanzar la campaña y en lugar de decir pida la factura, fue conserve la factura, ¿verdad? Y uno dice, pero es que una cosa lleva a la otra. Bueno, no necesariamente la gente decodifica el mensaje de la manera que uno lo espera.
Entonces son elementos interesantes. Hubo otro caso que nos pasó y son cosas a veces interesantes de traer a análisis, y es que en un momento dado que estaba el Ministerio de Hacienda con estas campañas orientadas a garantizar el cumplimiento de los impuestos de ventas, ¿verdad? Hizo un concurso y entonces le pedía a la gente que mandara la factura de los artículos que compraba con los datos personales y participar en la rifa. Pero automáticamente los estaban dejando en indefensión con el tema garantía. Entonces, a veces esa falta de comunicación entre partes, entre organizaciones públicas o público-privados o público-privado y tercer sector, puede tener implicaciones. Entonces, esto es parte de este contexto que el diagnóstico de comunicación y el monitoreo del entorno nos permiten identificar para poder anticiparnos a ciertas cosas. Sin ánimo de extenderme mucho y para poder ir avanzando, pero sí aprovechando para poner ejemplos, que esto nos ilustra mucho, hace poco se lanzó una campaña, el año pasado concretamente, para el periodo de Semana Santa, en España, y era una campaña de Burger King. Y entonces trataron de jugar con algunas frases bíblicas para hacer algún juego de palabras, ¿verdad? Y entonces, con respecto al tema de que no se come carne y que se habían lanzado algunos productos vegetarianos o con productos sustitutos. Y eso fue muy mal recibido por la población católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un tema sensible, como es el tema de la religión, y estos anuncios fueron más bien causa de malos comentarios y de una repercusión negativa para la imagen de la compañía. Entonces, el diagnóstico incluye también estos factores. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las creencias? Aquellos elementos propios de esta población a la que nos queremos dirigir para que el mensaje no solo cumpla su objetivo, sino que más bien no tenga contramensajes o elementos negativos producto del diseño o la estructuración de las campañas como tales. Y esto pasa con más frecuencia de lo que uno podría imaginar. Bueno, sin duda, este programa que nos has planteado destaca la efectividad y la necesidad de realizar diagnósticos en cualquier momento que queramos hacer como comunicadores nuestros procesos de difusión de algún mensaje. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las etapas de ese proceso de realizar un diagnóstico, Har? Claro. Bueno, vamos a ser claros en un tema. Siempre hay alguna resistencia cuando hay un requerimiento de inversión para hacer procesos diagnósticos. La gente quiere ver el resultado, pero no invertir en el análisis y la parte de investigación. Esto es fundamental. Entonces, haya plata o no haya plata, uno tiene que hacer el diagnóstico. Lo que va a variar es cuál es el recurso disponible, ¿cierto? Pero ciertamente es un factor crucial para el desarrollo de las campañas. Y aquí el diagnóstico tiene varios componentes en estricto senso, pero quiero dejar claro también un asunto importante. La investigación es una, pero también el conocer el contexto es otra. O sea, yo tengo que validar porque hay temas que tal vez yo no contemplé en mi investigación y que van a ser importantes o que pueden ser mal entendidos en el lanzamiento de esa campaña o de esa estrategia en particular. Entonces, el diagnóstico no quita o no invalida la necesidad de que una vez diseñado el mensaje y construida la campaña, la validemos, ¿verdad? Porque puede que haya una mala recepción del mensaje o un efecto no esperado. El diagnóstico normalmente contempla en primer lugar el diseño, es decir, yo voy a decir, bueno, cuál es la población que quiero abordar, cuál es el problema que quiero atender, y con base en eso yo hago el diseño metodológico y desde luego pues, pautado por los recursos disponibles. Entonces yo digo, bueno, vamos a aplicar tantas encuestas o vamos a usar entrevistas semiestructuradas o grupos focales, o etcétera. A partir de eso yo planifico las herramientas y el plazo de operacionalización o de aplicación de los instrumentos. Luego proceso la información recolectada y preparo el informe. Un ejemplo de esto, para hablar con ejemplos, que creo que es lo que la gente puede interpretar de manera más tangible, teníamos un cliente, yo también he trabajado como consultor en algunos momentos, y teníamos un cliente muy interesado en desarrollar un producto para el cabello. Concretamente estaban tratando de mejorar una fórmula de un champú, y el cliente estaba muy preocupado de si el antifreeze
que es esto que evita que a la gente el cabello se le crispe, ¿verdad? Y que se mantenga en su lugar. El manejo del antifreeze implica el uso de ciertos componentes que encarecían el producto. Un producto puede tenerlo todo, ¿verdad? Un celular o lo que queramos. El celular podría ser perfecto en cámara, pantalla, nitidez, esto, pero al meterle todo, el producto se vuelve incosteable, ¿verdad? Entonces, al final, las marcas o las empresas le apuestan a los valores diferenciadores que consideran de mayor interés para ciertos segmentos, y esto les permite de hacer un balance entre características y precio, ¿verdad? Entonces, bueno, este señor estaba preocupado de este tema del antifreeze concretamente, y hacemos unos grupos focales para identificar no solo este elemento, sino las características generales alrededor de un champú que eran valoradas por las personas. Y entonces de ahí empezamos a ver temas de envase, colores, etiquetas, información en la etiqueta, etc. Pues, para resumir el proceso, para la gente, lo que era vitalmente importante era el aroma del champú, en ese segmento de población en particular. Porque decían que a veces era el único producto que podían utilizar y que tenía un aroma perdurable. Y además no cualquier aroma, sino que detallaron, ¿verdad?, concretamente cuál era el de su preferencia. Entonces fue muy interesante porque este cliente que estaba tan preocupado por el antifreeze, esa era, dentro de ese segmento, de las últimas características de interés. Entonces aquí nos damos cuenta cómo esto no solo nos ayuda a orientar la estrategia de comunicación, sino también nos da algunos insights valiosos para la fabricación de producto o para la empresa, o, ¿verdad?, para saber qué son los elementos o aquellas características que deberían prevalecer en este periodo de promoción o en la estrategia de comunicación, o qué es lo más valioso para la gente. Muy bien, y ahora ya dentro de este proceso, ya has mencionado algunas herramientas de investigación o algunas aplicaciones, pero ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información pueden ser los más comunes o los más efectivos al momento de hacer un diagnóstico? Claro. Bueno, lo primero es hablar del espectro, ¿verdad? Hay un autor que particularmente hace un planteamiento muy interesante de los instrumentos de comunicación de investigación para comunicación, que es Robert Kendall. Él escribe un libro en el 98, pero tiene una gran vigencia, que en esencia él dice, bueno, los instrumentos de investigación los hay genéricos, es decir, los que funcionan para cualquier tipo de investigación, como entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, focus group, grupos de conversación, etcétera, ¿verdad? Que eso es valioso, también no funciona. Y están aquellos instrumentos que son propios o específicos de la gestión de comunicación. Y ahí hablamos del monitoreo de medios, del análisis de contenido, la auditoría de imagen, la auditoría de comunicación, entre otros. Entonces, dentro de ese compendio de herramientas, uno puede utilizar, dependiendo del propósito y características del diagnóstico, unos u otros. Hoy en día, digamos, por un tema de costos, hay una preferencia que no tiene que ver con la idoneidad del instrumento, sino con el tema de la optimización de los recursos, y es la utilización de mecanismos electrónicos, ¿verdad? Entonces, mucha gente usa cuestionarios a través del Monkeys.ui, Google Forms, el JetForms, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto lo que facilita es que yo puedo colocar en redes sociales o de manera electrónica un instrumento y tener un impacto importante. Sin embargo, estos instrumentos electrónicos tienen menor respuesta que lo que tienen, por ejemplo, la aplicación de instrumentos físicos, ¿verdad? Yo distribuyo 1000 encuestas y puede que me respondan 50. Mientras que físicamente, si yo voy uno a uno de 100 personas, puede que yo tenga 90 respuestas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la fiabilidad que tengamos o el interés en qué fiabilidad queremos, la celeridad, etcétera, yo puedo jugar o no con este tipo de opciones, ¿verdad? Ok, bien, ya para ir cerrando, tengo dos preguntas más, Aaron. La primera es, ya tenemos claro cuál es el beneficio de hacer el diagnóstico, cuáles son esas etapas y, digamos, y las herramientas que acabamos de mencionar. Después de eso, pasamos al informe que tenemos que entregar al cliente. ¿Qué elementos son los más esenciales que lleva el informe del diagnóstico comunicacional? Claro.
aquí hay un tema bien interesante, Juan Ramón, que yo quisiera destacar o resaltar. El informe de resultados se empieza a planificar en el momento que diseñamos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mucho visualizar de previo qué datos le vamos a presentar a cliente, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, cuando voy a trabajar en el diagnóstico, en el informe, sacarme de la manga, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, improvisar algún dato de algo que no pregunté en el diseño de los instrumentos. Entonces, yo debería tener claridad en cuáles son mis objetivos de la investigación. Entonces, yo voy a investigar sobre este tema o sobre este público y quiero conocer A, B, C, D, F, G. Y eso ya yo lo debería visualizar si lo voy a presentar como un gráfico, como una tabla, como un área de dispersión, como, ¿verdad? Ya una vez que yo tenga definido todo esto, yo voy trabajando sobre los instrumentos para lograr que ese análisis de resultados sea lo más efectivo posible. Aquí también es importante destacar, es más importante calidad que cantidad, ¿verdad? Mucha gente quiere hacer un documento gigante. No, aquí menos es más. Una tesis doctoral quieren hacer. Claro, claro. O sea, aquí más bien lo importante es tener información vital para la orientación de decisiones. Entonces, lo primero es que hay una pequeña descripción metodológica de qué hicimos y cómo lo hicimos, ¿verdad? A qué poblaciones nos quisimos dirigir, cuáles eran los objetivos de la investigación para que la gente que lea el informe pueda entender a qué obedecieron esos elementos. Posteriormente, desde luego todos los instrumentos siempre van en la parte de los anexos y posteriormente presentamos el procesamiento de la información. Aquí hay un factor también interesante de destacar o de resaltar, y es que ese procesamiento hay personas que lo hacen por instrumento. Entonces te dicen, el grupo focal nos arrojó esto, el cuestionario esto y lo otro, y te dan información dispersa. Eso no nos sirve, eso es una información semiprocesada. Aunque, digamos, procedimentalmente es válido, digamos que operacionalmente no es fructífero, ¿verdad? Yo siempre recomiendo hacer una integración de los resultados por tema o por área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran las características predilectas por las personas usuarias alrededor del champú? No me interesa tanto saber qué me dijeron en cada instrumento por separado, sino en esa integración, cuáles fueron los insights que yo pude identificar. Por ejemplo, que la preferencia era el olor. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Lo que explicaban ellos, que era el único producto que a veces tenía un olor perecedero, o perdurable más bien, y qué tipo de olor les gustaba, porque ese es otro elemento, porque yo te puedo decir, para ellos lo fundamental era el olor. Bien, ¿y qué olor era el que preferían? Ah, no le pregunté, me explico. Ese es el tipo de cosas a las que tenemos que anticiparnos. Y aquí creo que hay dos factores, bueno, tal vez para terminar con la estructura del informe y ir a esta parte. En esta estructura, ¿verdad? Dijimos la descripción, los objetivos, la parte metodológica para que la gente entienda cuál era el punto de partida, los resultados y, por supuesto, las conclusiones, ¿verdad? Que al final es lo que nos va a dar esa síntesis de recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Pero decía que hay dos aspectos modulares. Uno, saber preguntar. Esto pareciera ser muy sencillo, Ana, pero es una de las principales fallas comunes en los procesos diagnósticos. Y voy a poner un ejemplo más asociado con la parte de marketing, pero a veces uno le pregunta, alguien quiere ver si pone una maquinita de café capuchino en la universidad. Vamos a pensarlo eso. Y entonces yo voy y le pregunto a la gente, ¿a usted le gusta el café capuchino? ¿Sí o no? Sí. Y perfecto. Yo tengo un 99% de respuestas afirmativas. Por ende, voy y pongo la maquinita de capuchino. Y yo digo, éxito rotundo. Y no se me vende uno solo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Luego se hace una investigación complementaria y la gente dice, sí, pero es que es muy caro. Yo me tomo un capuchino. o no sabían que específicamente era un capuchino. Bueno, puede ser también, pero digamos que para hacer el ejemplo, es que a mí me gusta mucho el capuchino, pero yo lo tomo el domingo en la tarde. No se le preguntó el costo. Claro, entonces, ¿de quién fue la culpa ahí? Fue la culpa del diseño, ¿verdad? De la persona que hizo el diseño, porque no le preguntó primero por rangos de precio, ni por momentos de interés para consumir el producto, etc. Entonces, no fue que la gente contestó de manera contradictoria,
sino que hubo fallas en el diseño de Schumberg. Ahora, la gente es contradictoria y eso también hay que tener en cuenta. Yo le puedo decir a la persona, ¿usted está de acuerdo con los productos amigables con el ambiente? Sí. ¿Cree que los carros eléctricos son importantes? Sí. ¿Le gustaría tener uno? Sí. ¿Voy al mercado y lo compró? No. ¿Y por qué no lo compró? Ah, es que me da miedo, que yo no sé la batería cuánto dura, que, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de otros insights que eran fundamentales para haber conocido ese panorama completo. Y parece una contradicción, pero en realidad hay sus fundamentos. Entonces uno tiene que tratar de anticipar este tipo de elementos. Y después hay otro factor clave. Solo Robert Kendall, este autor que mencionaba, he visto que lo menciona. Y la mayoría de las personas que trabajan o abordan el tema de relaciones públicas hablan de una fase de planificación basada en 4 etapas, ¿verdad? La etapa diagnóstica, el diseño o la parte de planificación, la parte de ejecución, ¿verdad? O acción y comunicación, como le llaman algunos por ahí, y finalmente la parte de evaluación, ¿verdad? Entonces tenemos esos 4 componentes. Pero Robert Kendall dice, hay una etapa que es importante, que va entre la investigación y el diseño. Y es, perdón, entre el diseño y la implementación, que es la etapa de adaptación, ¿verdad? Porque él dice, yo nada gano con decirle a una pequeña empresa, mire, su estrategia de comunicación idónea es esta y vale toda la plata del mundo. Si sabemos de antemano que esa empresa no tiene la posibilidad de hacer esa inversión. Entonces él dice, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto de la empresa para hacer algo que concuerde con sus capacidades, sus recursos, su filosofía, etcétera, y luego poder hacer esa dosificación o ese crecimiento conjunto en el tiempo que nos permita ir trabajando de manera conjunta en el desarrollo de la empresa. Pero no pretender que el día 1 se hizo una inversión por recursos que la empresa ni siquiera tiene disponibles, ¿verdad? Entonces, ese es un factor que a mí me llamó mucho la atención porque a veces perdemos un poco esa perspectiva. Y haría una última salvedad, si me lo permitís, Juan Ramón, y es, hoy la comunicación nos han enseñado, o el mercado nos ha enseñado que la comunicación tiene que ser disruptiva. Esto significa que tenemos que llamar o tener la posibilidad de llamar la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un mar de mensajes, un mar de canales, y entonces en el momento que alguien nos dice, bueno, mucho esta estrategia sensacionalista que usan algunos líderes políticos como Trump, ¿verdad? Dice un disparate y la gente le presta atención porque dijo un disparate. Entonces, los expertos en política, que a veces hacen cosas que a mí no me parecen tan éticas, dicen, diga el disparate y luego vemos cómo lo administramos, pero ya tiene la atención, ¿verdad? Bueno, a veces el ser disruptivo implica decir un mensaje con cierto contexto creativo, pero no, nuestra recomendación desde relaciones públicas no es decir un disparate, es decir, algo que tenga consistencia, pero con una forma o una presentación distinta, llamativa, a lo que la gente llamativa, ¿verdad? Entonces, eso genera un efecto de atención importante. Pero que eso no implique que yo transgreda las políticas, la filosofía y la naturaleza de la organización. Si yo le voy a diseñar una estrategia de comunicación a un banco, mi estrategia, por más creativa que sea, tiene que guardar cierta línea de tradicionalismo, digámoslo de alguna manera. Es decir, yo no puedo poner al banco a dar un mensaje como lo podría dar Benetton. Yo no sé si recordás las campañas de Benetton de antes, claro, que venía con un tema disruptivo de género, colores y tal, y razas. El banco tiene que tener una posición un poco más neutral. ¿Por qué? Porque hay una credibilidad en un área de negocio en el cual la gente realmente espera, digamos, mucho en términos de esa confiabilidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que cuidar mucho esa imagen y esa reputación de ella. Si yo voy a hacer un anuncio de helados, ¿verdad? Puedo ser más creativo, puedo tener mensajes un poco distintos, menos institucionales, ¿verdad? Pero hay que tener, y también tener un cuidado especial con hay que ser empático con los diferentes grupos, ¿sí? Y esto implica anticiparse a ciertas hipersensibilidades. Una vez, volviendo al caso del Ministerio de Economía, requerimos que unas agencias plantearan la estrategia creativa justamente para el ejemplo que te mencionaba de la factura.
Y entonces le explicamos el concepto, que necesitábamos que la gente no perdiera o no botara la factura para que no perdiera la garantía. Y viene una persona y dice, yo soy un creativo de primera y yo soy disruptivo y vengo con propuestas fuera de lugar, con las que voy a cautivar la atención. Pues el tipo traía un storyboard, ¿verdad? Esto te digo fue hace unos 8 años, pero es tan grave como si fuera hoy. Y en ese storyboard aparecía una mujer llorando en las gradas del quicio de una puerta, de la entrada principal, y con los electrodomésticos regados en el suelo. Y luego aparecían los pies de un hombre, ¿verdad? Y la mujer le decía, mi amor, perdón, la próxima vez te prometo que pido la factura. Y esa era la propuesta creativa del tipo, ¿verdad? Por supuesto, inmediatamente la rechazamos, ¿verdad? Por todo el mensaje de violencia doméstica implícito, por todo el tema de agresión y de, ¿verdad? Que eso traía por defecto. Pero el tipo no entendió nunca, ¿verdad? Porque él decía, es que esto va a llamar la atención. Sí, la idea no es que nos la piden, ¿verdad? Públicamente, sino... Llamaron la atención por la polémica que iba a generar, ¿verdad? Claro, o sea, la atención iba a ser, pero totalmente negativa. Entonces, realmente hay que tener cuidado en, ciertamente hay que llamar la atención, pero el mensaje tiene que ser efectivo y tenemos que lograr cumplir el objetivo. Y este es otro factor, tal vez para no extenderme mucho, crucial. ¿Cuál es el objetivo? Sensibilizar, es informar, es vender, ¿con qué nos vamos a comprometer? Desde la comunicación no nos comprometemos con las ventas, ese es un área del marketing. ¿Por qué? Porque nuestra área es actitudes, valores, información, etc. Y con eso nosotros planteamos una plataforma para que las personas puedan orientar sus decisiones. Pero ya las ventas es una estrategia de marketing basada en promociones, ofertas, etc. Muy bien. Y para finalizar, Harold, es lógico que un diagnóstico es diferente hacia quien se dirija, hacia un público interno, es muy diferente la forma de, digamos, de generar, plantearlo, que a un público externo, o igual si es a nivel de gobierno, que abarca mucho más, que a nivel de empresa privada más reducido, o en este caso particular del que estamos hablando, que sería más para pequeñas empresas y que su rubro va más para lo digital. ¿Cuáles podrían ser esas, tal vez algunas recomendaciones muy particulares para realizar diagnósticos a nivel para pequeñas o microempresas, sobre todo a nivel de comunicación digital? Claro. Bueno, lo primero es que el diagnóstico como tal, en su estructura, sí viene siendo similar, ¿verdad? Es decir, el aspecto medular es básicamente el mismo, pero lo que sí tiene una variación significativa es la parte metodológica, ¿verdad? Entonces, si yo soy un candidato presidencial y quiero hacer un diagnóstico de mi imagen, voy a tener que invertir mucho más recursos porque estoy llegando a públicos muy diversos en un área geográfica muy grande. Y como pasa en cualquier país, no es el mismo comportamiento que hay en cada provincia o en cada división geopolítica ahí que exista, y esto implica ciertas particularidades. Si yo soy una pequeña empresa, mi recomendación es que tratemos de ir de lo menos a lo más, es decir, no pretendamos tener un estudio de comunicación que nos resuelva la vida porque eso va a ser costoso. Vamos yendo paso a paso y también tratemos de apalancarnos de algunas herramientas interesantes para el monitoreo del entorno. Por ejemplo, el monitoreo de medios es algo que puede ser relativamente accesible en precio o en costos y nos permite tener una idea de cosas que le han pasado a la industria o al sector o a productos similares y sobre los cuales yo puedo poner la barbas en remojo, ¿verdad? Entonces, de repente ya yo puedo anticipar alguna serie de situaciones y también yo de repente, en lugar de aplicar 20.000 encuestas, puedo hacer grupos focales con una población de unas 50 personas segregadas en sus grupos, claramente. Ningún grupo focal debería exceder las 12 personas y tener alguna información de referencia. Esto es igual que los estudios de factibilidad. Entre más invierta yo, tengo más certeza, pero a veces uno no puede invertir tanto porque entonces todo el recurso se le fue en la investigación y murió la empresa, ¿verdad? Entonces, realmente esto lo que trata o de lo que se trata es que tengamos algunas posibilidades de tener señales o la información más completa posible para orientar la toma de decisiones y también, digamos, entender que los procesos sociales tienen cierto dinamismo. Entonces, no es que yo invertí en investigación hoy
y tengo la vida resuelta, ¿no? Claramente hay que hacer algunos procesos de seguimiento, hay que hacer algunas estrategias ahí probablemente de corrección o modificación para ir atendiendo las cuestiones que puedan ir surgiendo circunstancialmente, ¿verdad? Pues bueno, era una charla de 10 minutos y se convirtió en una clase magistral. No, ha sido encantador ahí poder compartir y bueno, siempre surgen ideas que le inspiran a uno a avanzar en contenidos, pero yo siempre trato de hacer el hincapié en el tema de los ejemplos, ¿verdad? Porque eso le permite principalmente a las y los estudiantes a tener este concepto de aplicabilidad práctica, ¿verdad? De lo que hablamos de la teoría. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad, gracias por tu conocimiento, Harold. No, encantado, Juan Ramón, siempre las órdenes y ahí seguiremos trabajando colaborativamente. Bien, Un fuerte abrazo y saludos para tus estudiantes. Gracias, Harold. Un saludo. Un placer.